el honor y el gusto de presentar la última de nuestras charlas principales a cargo de nuestra invitada Ibelice Rubio del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Puerto Rico, que nos va a dar la charla el método de coberturas, un acercamiento intuitivo al cómputo de P-divisibilidad de sumas exponenciales. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Soy del Departamento de Ciencias de Cómputo, pero soy matemática, así que casi todo lo que hago tiene aplicaciones, o puede tener aplicaciones, pero es matemático. Y el método del que le voy a hablar hoy es, pues, igual que ayer, me gusta hablar de cosas que me gustan, y las cosas que hago son cosas que me gustan, y la razón por la que esta me gusta es que es un método que nos permite lo que uno llama transferencia de conocimiento, ¿verdad? Que uno está trabajando en matemática y puede entonces transferir las cosas que encuentras a más cosas matemáticas, pero también entonces están las aplicaciones, y cuando uno trata de aplicarlo, se resulta que tienes otros problemas que no puedes resolver con lo que tienes actualmente, o te da otras ideas nuevas para desarrollar la teoría aún un poco más, así que me gusta mucho lo que ha pasado con este método. También pues me ha permitido la colaboración con gente que conozco hace años y que quiero mucho, y gente nueva. El método de cobertura, que ya mismo les digo de qué trata, lo iniciaron, ¿verdad? Oscar, empecé otra vez a apretar el botón que no es. Oscar Moreno, que fue mi consejero ayer hablé de él, pero no vieron su foto, mi consejero de tesis de maestría, y Carlos Moreno, que no tienen ninguna relación, profesor en City University of New York, y ellos pues desarrollaron ese método para cuerpos de característica 2. Entonces luego, alguien que no conseguí su foto, que iría por aquí, que es Skip Matson, que quizás han oído hablar de los polinomios de Matson. Matson son unos polinomios en teoría de código. Pues él vino una vez me dice, va todos los años a Puerto Rico, y me dice: Ibe, tengo un proyecto para que trabajemos juntos, para que trabajemos tú, Francis Castro, que era mi amigo por muchos años y colaborador de investigación, y yo, y era sobre ese método de cobertura. Él decía: vamos a tratar de generalizar esto a característica P, a cualquier otra característica. Y entonces nosotros empezamos ese proyecto con Matson, y el método de cobertura lo que tenía chévere era que era algo muy simple, muy intuitivo, y cuando lo generalizamos usamos entonces métodos elementales, pero había perdido un poco de la intuición. Y luego trabajando entonces con Luis Medina, que fue mi estudiante subgraduado, yo no sé cómo ustedes le llaman, lo que pregrado, ¿cómo? ¿Sí? Al bachillerato. Luis fue mi estudiante de bachillerato, estudiante de investigación, y ahora dirige el departamento de matemáticas del recinto de Río Piedra. Empezamos a trabajar con el método de cobertura también, y ahí entonces logramos ver cómo usar ese método para otras cosas, y yo me había quedado con el deseo de buscar el método de cobertura todavía con la parte intuitiva, ¿verdad? Que habíamos perdido con lo que habíamos encontrado, y lo logramos hacer Francis y yo. Luis se salió, Luis se quedó en la parte de la característica 2, y Francis y yo lo continuamos, y luego entra Oscar, que Oscar González fue estudiante de Luis, así que ya yo tengo nietos académicos también, y Oscar es increíble, estudiante de bachillerato, y sacó un montón de trabajo que incluso ya se alejan un poco del método de cobertura. Y estoy yo con Moreno, ahí con Luis cuando se graduó de bachillerato, y con Francis cuando nos enteramos que el artículo relacionado a este trabajo había sido seleccionado como uno de los mejores de la revista donde se publicó. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos? Sumas exponenciales. Esto es para trabajar con sumas, la predivisibilidad de sumas exponenciales. Las sumas exponenciales, los métodos que existen o que se conocen normalmente, son bastante complejos y usan resultados bien profundos.
Y nosotros lo que queríamos es tratar de buscar unos métodos más elementales para trabajar con esto. En particular yo, que era nueva este tema, esto para mí, antes del, ¿cuándo fue esto? Como en el 2008 o algo así, yo no sabía nada de sumas exponenciales. Y Francis era un experto, tenía toda la intuición, así que yo necesitaba buscar una manera de desarrollar esa intuición. Y entonces, cuando nosotros hablamos de métodos elementales, lo que hablamos es que envuelva solamente conceptos muy básicos, ¿okay? Que no use resultados muy profundos. Ok, entonces, esto es una conferencia de códigos y criptografía, pues estos métodos sí tienen aplicaciones a ambas cosas. La teoría de código y la criptografía persiguen objetivos que son distintos, ¿verdad? Uno quiere preservar la información y la otra quiere esconderla, pero los métodos son bien similares. Así que el método de cobertura sirve para ambos. Les voy a hablar un poquito de algunas de las posibles aplicaciones, ¿verdad? La teoría de código, pues uno quiere códigos que corrijan muchos errores, que no haya mucha redundancia, y eso es lo que uno conoce como buenos códigos, pero también quiere algoritmos eficientes para codificar y decodificar. Y en la criptografía pues tenemos entonces otras propiedades de confusión, difusión, y eso entonces es lo que definiría un buen criptosistema. Y también queremos buenos algoritmos, y ya después de esto ustedes saben mucho más que yo. Vamos entonces a hablar un poquito de la matemática que está detrás, la matemática en característica 2 que está detrás de esto, y de las aplicaciones. ¿Okay? Vamos a hablar primero de funciones booleanas. Tenemos un cuerpo el cuerpo con dos elementos, 0 y 1, y tenemos aquí vectores formados, ¿verdad? Donde las entradas son 0 y 1, y una función booleana es una función que toma valores que son vectores de 0 y 1 y nos devuelve un 0 o un 1. Y estas funciones booleanas siempre las vamos a poder escribir como aquí tengo, ¿verdad? El vector tiene largo n, y esta una función booleana yo siempre la voy a poder escribir como un polinomio en n variables con coeficientes 1 o 0, y los exponentes también son 0 o 1. Entonces hay unas propiedades muy útiles para las funciones booleanas. La primera, bueno, la notación, la x negrita puede significar el monomio con n variables, o pudiera significar el vector con n entradas, y yo espero que se pueda distinguir en el contexto que lo estemos usando. Y entonces tenemos dos propiedades bien buenas. Si yo tengo negativo 1 y yo lo elevo a un monomio x, ¿verdad? Con varias variables, como función eso es lo mismo que tener el polinomio 1 menos 2 por esa x. ¿Por qué? Porque si la x tiene al menos un 0, esto me da positivo 1, y si la x tiene al menos un 0, esto también me da positivo 1. Si la x, ¿verdad?, asume el valor de todas las variables igual a 1, pues esto da negativo 1, y aquí también entonces daría negativo 1. Así que como funciones son iguales, o sea que yo puedo cambiar una exponenciación a un polinomio, eso está bueno. Y también que puedo coger cualquier potencia y me dan el mismo valor. Entonces, una propiedad importante de las funciones booleanas es que sean balanceadas, y eso lo que quiere decir es que cuando yo sustituyo todos los posibles vectores en la función y veo cuáles son los resultados que tengo, la mitad de los resultados van a ser 0 y la mitad de los resultados van a ser 1. Eso indica que esa función está balanceada. Y esto puede extenderse a otros campos finitos, ¿verdad? Y simplemente, bueno, pues no será la mitad. Si tengo un campo finito de orden P, pues yo quiero que cada valor se repita el mismo número de veces. Ok, entonces, vamos a las sumas exponenciales. Las sumas exponenciales, cuando tengo un cuerpo de F2, vamos a coger aquí, cuerpo con dos elementos, es muy simple. Lo que tengo es negativo 1 elevado al exponente, claro, suma exponencial no es en abstracto, es suma exponencial asociada a un polinomio. Y la suma exponencial asociada a un polinomio f, yo tomo el negativo 1 y lo elevo a ese polinomio f, y lo evalúo en todos los posibles vectores, ¿verdad?, de 0 y 1, y estoy aquí trabajando con n variable, y entonces lo sumo, así que esto me da un número.
Esto me da un número. Yo tengo, ¿y qué pasa? Esto tiene que ver con las funciones balanceadas. ¿Por qué? Porque si f es un polinomio booleano, ¿verdad? Una función booleana, sus valores van a ser ceros o 1. Y si yo tengo negativo 1 a la 0, me da positivo 1. Si tengo negativo 1 a la 1, me da negativo 1. Así que si yo tengo, estos resultados, estos términos aquí van a ser o 1 o negativo 1. Y van a depender del exponente, que es el resultado de la función booleana. Si la mitad de los valores me daban 0 y la mitad de los valores me daban 1, la mitad de los términos son negativo 1, la mitad son 1, así que entonces esa suma me da 0. Y eso entonces es una caracterización de que esa función sea balanceada. Si la suma exponencial me da 0, esto sí, solo si la función es balanceada. Claro, uno pensará, da el mismo trabajo calcular la suma exponencial que calcular todos los valores, ¿verdad? Y da el mismo trabajo contar esos valores, pero entonces hay métodos de sumas exponenciales que nos ayudan a hacer este cómputo o a saber esto mucho más fácilmente que teniendo que evaluar cada uno de los valores, y esto es algo de lo que vamos a ver. Pero por ahora lo que queremos ver es la relación. Si la suma exponencial me da 0, entonces esa función es balanceada. Cuando hablamos de dos divisibilidad, y esto es algo que también vamos a estar usando muchísimo, que es lo que estamos estudiando, nos estamos refiriendo a potencias de 2 que dividen. La dos divisibilidad de la suma exponencial quiere decir las potencias de 2 que dividen el valor de la suma exponencial. Y cuando nos estamos refiriendo a divisibilidad exacta, estamos buscando la potencia más grande de 2 que divide ese número o esa suma exponencial. Yo puedo hablar de divisibilidad de lo que yo quiera. Así que si yo digo que yo tengo divisibilidad exacta igual a, esta es la notación que a veces usamos, ¿verdad? La evaluación 2 de la suma exponencial es A. Eso quiere decir que 2 a la A divide, pero 2 a la A más 1 no divide. Esta es la potencia más grande de 2. Y eso tiene que ver con funciones balanceadas. ¿Por qué? Porque la función era balanceada si la suma exponencial era igual a 0, ¿verdad? Pero a 0 lo divide todo el mundo. Así que si yo tengo que la suma exponencial es divisible por un valor y no por otro, pues entonces esa suma exponencial no puede ser 0. Así que yo tengo aquí una manera de detectar si algo no es balanceado, sabiendo si yo puedo calcular la divisibilidad exacta. No tengo ni siquiera que calcularla, saber que la puedo calcular. Si yo voy a poder calcular la divisibilidad exacta, ya sé que la función no es balanceada. Claro, para las aplicaciones de criptografía yo quiero las funciones balanceadas, pero si uno está haciendo búsquedas exhaustivas, el saber cuáles no son balanceadas también es bueno, porque ya saben entonces que yo no voy a mirar en ese sitio, y eso vamos a ver un ejemplo ya mismo de esto. Ok, entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones para que tengan una idea en qué se puede utilizar esto. ¿Se acuerdan que les decía de la transferencia de conocimiento? Bueno, pues más matemáticas, resolver sistemas de ecuaciones. Yo puedo asociar las sumas exponenciales al número de soluciones de un sistema de ecuaciones de esta manera. Si yo tengo, y esto aplica para otro, no solo para característica 2, luego lo vamos a ver más general. Si yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿verdad?, igualadas a 0, la suma exponencial está asociada a un solo polinomio. Y aquí tengo varios. Bueno, pero yo puedo construir un polinomio nuevo. ¿Y el polinomio nuevo cuál es? Yo voy a coger cada uno de estos polinomios y lo multiplico por una nueva variable. Así que estoy introduciendo, si aquí tengo t ecuaciones, voy a introducir t nuevas variables, pero entonces esa combinación me produce un nuevo polinomio con t variables nuevas, y ahí yo puedo definir entonces la suma exponencial. El valor de esa suma exponencial multiplicado por 2 a la menos t, donde t es el número de ecuaciones que yo tengo aquí, me da el número de soluciones del sistema. Y parece increíble, pero es así. Así que tengo una manera con sumas exponenciales, de relacionar sumas exponenciales a saber el número de soluciones de un sistema de polinomios. Entonces, yo tengo
que calcular la suma exponencial no es fácil, pero saber si yo tengo divisibilidad exacta o no, o estimar la divisibilidad, sí pudiera ser más fácil, ¿okay? No tengo que calcular la suma explícitamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo esta suma exponencial multiplicada por 2 a la menos t, el número de soluciones. Si yo puedo calcular la divisibilidad exacta, si hubiera divisibilidad exacta de esta suma exponencial, yo puedo calcular la divisibilidad exacta del número de soluciones. Eso quiere decir que ese número de soluciones no puede ser 0, porque si fuera 0 es divisible por todo el mundo y hay un valor, ¿verdad? A más 1 no divide esa suma exponencial. Así que entonces el poder calcular divisibilidad exacta me da información sobre las soluciones del sistema, me dice por lo menos que tiene soluciones. ¿Okay? Así que el poder calcular divisibilidad exacta me dice que el sistema es soluble. Soluble, se dice. Ok. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto con criptografía y código? No voy a entrar en todos los detalles porque les quiero hablar del método de las aplicaciones, pero les voy a dar una idea de cómo se usa. Nosotros podemos usar la divisibilidad, 2 divisibilidades sumas exponenciales de algunas funciones particulares para las cotas en estas 2 divisibilidades para encontrar aproximaciones de radio de cobertura, cotas en no linealidad, cotas en Hamming weight de Coset de Muller-Coase, que oímos una charla de esto el miércoles. Y si mejoramos un poquito la información de la 2 divisibilidad, estamos entonces mejorando estas aproximaciones o estas cotas en las aplicaciones. Así que una mejora bien pequeña en la divisibilidad de la suma exponencial puede tener implicaciones bien buenas en las aplicaciones. Si además pudiéramos decir algo sobre la divisibilidad exacta, entonces podemos resolver otro tipo de problema. Podemos, como ya les dije, hablar de la solvabilidad del sistema de ecuaciones o de saber que las funciones no son balanceadas. ¿Okay? Así que mejoras en la cota de 2 divisibilidad o divisibilidad exacta, cualquiera de las dos me ayuda mucho en las aplicaciones. Cualquiera de estas 2 cosas que yo logré hacer es bueno para las aplicaciones. Ok, vamos a ver aquí cómo, para que tengan por lo menos una idea de cuál es la relación de la suma exponencial con el peso Hamming. Tenemos que el peso Hamming de un vector, ¿verdad?, es la suma de sus entradas. Yo puedo definir un vector dado por una función booleana, que luego vamos a ver que esto pues, es una de las definiciones, ¿verdad?, de los códigos de Rick-Muller. Yo lo que hago es que evalúo esa función booleana en cada uno de los vectores con entradas 0 y 1, los ordeno en algún orden. Pues pueden aquí, este tiene un orden, digamos, lexicográfico, ¿verdad? Y aquí voy a tener los resultados. Pues esto es un vector de 0 y 1. El peso de este vector resultante va a ser el número de valores que me dan 1 aquí, o sea, es el número de valores que me dan 1 en esa función booleana. Y si yo puedo entonces dividir mi suma exponencial entre los vectores, ¿verdad? Este exponente, yo lo voy a estar evaluando en todos los valores de los vectores, y yo puedo dividirlo en los vectores que me dieron 1 y los vectores que me dieron 0, ¿verdad? Los vectores que me dieron 1, eso me da entonces, pues me va a dar aquí negativo 1, y cuando lo sumo, eso entonces me da el opuesto del peso de Hamming. Bueno, y entonces aquí estaría el resto de los vectores, y que son 2 a la n menos los que ya conseguí, que son entonces los que evaluaban en 0. Y entonces yo puedo combinar aquí y tengo una ecuación para la suma de Hamming, o el peso de Hamming en términos de la suma exponencial. Así que, de nuevo, si yo consigo la suma exponencial o información sobre la suma exponencial, estoy consiguiendo información sobre el peso de Hamming también. No quiero entrar sobre esto ahora, parece que no grabé la última versión de mi charla aquí.
que le había quitado esto. Pero así que vamos a brincarlo porque me tardó mucho, pero era, bueno, esto era hablando sobre el radio de cobertura de los códigos de Rittmüller. Y quiero hablar un poquito sobre los códigos de Rittmüller porque hay una de las cosas fascinantes que encontramos en esta transferencia de información fue una vez mirando un artículo de Cusick, donde hacían un señalamiento sobre una tabla y una cosa sorprendente en esa tabla, y nosotros la miramos y con lo que habíamos visto, con lo que sabíamos del método de cobertura, nosotros podíamos explicar esa pregunta que ellos se hacían bien fácilmente. Así que tiene que ver con códigos de Rittmüller, que son pues, de los más viejos, pero hay muchos problemas abiertos ahí, uno de los más estudiados, pero todavía quedan muchos problemas abiertos, y se pueden definir en términos de funciones booleanas, que es la función que había mencionado anteriormente. Y entonces información de las funciones balanceadas en cosets de códigos de Rittmüller es útil. Es útil para conocer la distribución de pesos de los códigos. Así que, y buscando esto fue que apareció la información en esta tabla de que les hablé, así que por eso es que hago hincapié en esta parte. Y entonces la doble divisibilidad puede ser utilizada para estudiar los códigos de Rittmüller. Como mencioné ahorita, el código de Rittmüller, ¿verdad? Lo que hacemos es que identificamos funciones booleanas con vectores que se forman a partir de esa función cuando la evaluamos en todos los posibles valores, ¿verdad? En todos los posibles vectores ordenados de cierta manera. Y cuando se habla de el késimo orden, el código de Rittmüller de késimo orden y de largo 2 a la n, ¿verdad? Este vector tiene largo 2 a la n, porque estoy evaluando en todos los posibles vectores de largo n, tengo 2 a la n. Y el código del késimo código de Rittmüller son todas las vectores que formo con funciones booleanas que tienen grado menor o igual que k. ¿Okay? Así que aquí está el parámetro k, me dice el grado de las funciones booleanas que estoy usando, y el parámetro n lo que me dice cuáles son los vectores que voy a estar evaluando en esa función. Ok, entonces se pueden formar cosets de estos códigos de Rittmüller, pues, van a tener esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener el coset de los códigos de Rittmüller de orden 3, ¿verdad? Con grado 3 o menos y largo 6, módulo los de grado 2 y largo 6, grado 2 o menos y largo 6, entonces van a tener esta forma. Van a tener la forma f más esto, bueno, y puedo coger como representante las sumas de monomios con 3 variables que tienen entonces grado 3. Ok, también tiene relación con la linealidad, no voy a entrar en esto para poder entonces entrar en los detalles que quiero. Esto es una de las tablas que hizo Wu, clasificando todos los cosets, ¿verdad?, de este cociente, y por cuántos cosets había en cada uno de ellos, etc. Y lo que quiero que vean es, pues, estos son los representantes. Y estos representantes, él estudió ahí las funciones booleanas que habían en cada uno de esos cosets. Y miren entonces la tabla que encuentra. Esta es la tabla que yo les digo que apareció en un artículo de Cusick, donde ellos hacían la anotación de que era sorprendente de que uno tenía más de 1 millón, ¿verdad?, de funciones balanceadas en algunos de los cosets y en otros dos había 0. Esa discrepancia tan grande, pues ellos querían explicarla. Estos son los representantes de los cosets. Y nosotros vimos esa tabla, ya teníamos el método de cobertura para característica 2, y nosotros lo miramos y dijimos rápidamente, claro, eso tiene cubierta única. Y esa cubierta no cambia cuando borro esto y lo modulo, eso no va a cambiar. Así que tanto
esta parte, como cuando estudio entonces el COSEP, ¿verdad? Todos los dos tienen la misma cobertura, la cobertura es mínima y única, no puede haber funciones balanceadas porque podemos computar divisibilidad exacta. Y hay otra característica, es que cada una, la cobertura va a estar dada por estos dos monomios, ya mismo lo ven. Este monomio contribuye dos variables que no están aquí, de hecho contribuye de 3. Y este monomio contribuye dos variables, al menos dos variables que no están aquí, que es otra de las condiciones que necesitamos. Pero eso mirándolo nosotros lo sabíamos. Y entonces, ¿qué pasa? Si uno lo que está haciendo es búsquedas exhaustivas, esta tabla fue construida con búsquedas exhaustivas. Tuvieron que calcular, bueno, ya vieron la tabla anterior que tenía montones de COSEPs en cada órbita, o sea que tuvieron que hacer un montón de cálculos para llegar a todo esto, incluso a los que le iban a dar 0. Todo esto se lo pudimos haber evitado usando el método de cobertura. Ok, pues vamos finalmente a decir lo que es una cubierta, ¿verdad? ¿Por qué esos polinomios son especiales? Vamos a darle la intuición por lo menos. Como yo tengo aquí 6 variables. Si ustedes se fijan en estos dos monomios, esos dos monomios contienen esas 6 variables, ¿verdad? Y no necesito más ninguno, ¿verdad? Y en este otro polinomio, en esta otra parte en este representante del COSEP, también este monomio primero y este monomio segundo contienen todas las variables que yo tengo. Así que con dos monomios de ahí, yo puedo cubrir todas las variables que yo estoy utilizando. Vamos un momentito a la tabla anterior para que vean la diferencia con los otros. Este monomio no cubre todas las variables. Estos dos monomios no cubren todas las variables, me falta el 6. Necesitaría otra adicional que no está ahí. Aquí, para cubrir todas las variables, aquí me faltan el 4, el 5 y el 6. Tendría que usar 3 monomios para cubrir todas las variables. Y aquí entonces este era el otro que con 2 monomios cubría, o sea que tenían cubierta mínima. Y eso entonces era lo que ya nosotros nos decía, que teníamos esta cubierta mínima y que la divisibilidad iba a ser exacta y por lo tanto no iba a haber funciones balanceadas ahí. Ok, vamos a ver entonces la definición formal. Una cubierta de un polinomio es un conjunto de monomios dentro de ese polinomio que cubren todas las variables que va a tener ese polinomio, ¿verdad? Estamos asumiendo que los polinomios tienen estoy trabajando en un anillo de polinomios con cierto número de variables y que el polinomio contiene todas esas variables. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio aquí, ¿verdad? Que tiene 4 variables, yo podría cubrir las 4 variables con el primer monomio y el segundo, que sería esta cubierta, o pudiera cubrirlo con el primer monomio y el tercer monomio, que sería esta cubierta. También puedo ponerle todos los monomios si yo quiero, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo que tenga un límite, yo puedo poner ahí todo lo que yo quiera, pero yo lo que voy a querer son cubiertas mínimas. Así que las mínimas aquí son estas dos, este monomio con este otro, y con estos otros dos, con este otro no voy a poder nunca tener una cubierta mínima. El tamaño de la cubierta es el número de elementos en esa cubierta. Entonces quiero adelantarles un poquito para que cuando veamos la generalización de esto a otras características puedan entender un poco mejor. Cuando nosotros estábamos tratando de extenderlo a cualquier característica, no encontrábamos cómo generalizar esto, este concepto de selecciona estos monomios y ya está. Y era porque no lo estábamos, como aquí la característica es 2, si yo elevo este monomio a la p-1, que es lo que viene después, pues estoy elevando a 1 y entonces me estaba escondiendo parte de lo que yo necesitaba en esa definición completamente general. Miren, si ustedes multiplican estos dos monomios, ¿verdad? Que les da un monomio que contiene todas las variables, igual con estos otros. Y eso es lo que vamos a estar buscando después. Claro, cuando cambio de características, yo quiero todas esas variables elevadas a p-1, donde p es la característica que tengo. Aquí p-1 es 1.
Claro, voy a tener X2 a la 2, pero ya vimos que X2 a la 2, ¿verdad? Va a coincidir con, los valores van a coincidir con X2, así que eso también, que tenga múltiplos de P-1 también es aceptable. Ok, entonces, este es el teorema que nos presentaron Moreno y Moreno en el 94, donde relacionaban el método de cobertura con la divisibilidad de sumas exponenciales. Ellos decían que si uno tiene una cubierta mínima para un polinomio, entonces 2 elevado al tamaño de la cubierta divide la suma exponencial. O sea que nos dan una cota, por lo menos una cota para la 2 divisibilidad de la suma exponencial, que está dada por el tamaño de esa cubierta mínima. Que nos da una cota en 2 divisibilidad, pero no nos da divisibilidad exacta. Eso era algo que Francia a mí siempre nos chocaba, porque para nosotros, antes de usar el método de cobertura, hacíamos cosas con sumas exponenciales y entonces pasábamos mucho trabajo haciendo las mismas cosas para distintos polinomios, y pero que esto siempre es lo mismo, y cómo podemos generalizar esto de alguna manera, y teníamos que hacer un montón de cálculos, y nos preguntaban qué es lo que está detrás de todo esto, para poder entonces calcular la divisibilidad exacta, que el teorema de Moreno y Moreno no nos daba, porque nosotros queríamos hablar de solvabilidad, y para solvabilidad necesitábamos divisibilidad exacta. Ok, entonces vamos a ver entonces un poquito más, vamos a meternos ahí un poquito en la suma exponencial a ver qué es lo que está pasando. Tengo un polinomio, que es una función muy liviana, ¿verdad? Pero lo voy a representar como un polinomio donde los exponentes son 0, 1. Ya vi que yo puedo transformar exponenciales en estos binomios, así que vamos a hacer eso con la suma exponencial. La suma exponencial yo tenía negativo 1 a un polinomio. El polinomio pues lo puedo descomponer en una suma de monomio, así que me convertiría esto en un producto de menos 1 elevado a monomios, ¿verdad? Y cada uno de esos menos 1 elevado a monomios yo puedo cambiarlo por este polinomio, por este binomio, ¿verdad? Por esta propiedad que tenía aquí. Así que cambio mi suma exponencial a una suma que me va a dar un polinomio, bueno, una suma de evaluar un polinomio. Y entonces cuando yo tengo esa evaluación, voy a poder, ¿verdad? Fíjense que cuando ustedes expanden este producto aquí, van a tener el 1 repetido 2 a la n veces, y entonces, porque lo estoy evaluando, ¿verdad? Y entonces yo puedo factorizar 2 a la n aquí y voy a tener esta otra expresión. La divisibilidad de la suma exponencial va a estar determinada por esto, porque 2 a la n es lo más grande que puedo tener, así que va a estar determinada por los términos de menor 2 divisibilidad aquí. Así que tengo esto, la suma es 2 a la n más un montón de términos, y yo quiero saber las 2 divisibilidades de esos términos para ver si puedo calcular la divisibilidad exacta. Ya mismo vamos a ver qué pasa. Entonces resulta que este exponente aquí, lo que es, esto recuerden que es la expansión de este producto. Este exponente aquí me dice cuántos de estos factores yo estoy considerando en ese término, y este otro factor es exacto, cuando lo evalúe me da exactamente igual a 2 a la L, donde L es el número de variables que pierdo, que no tengo en este factor. Así que en cierto sentido, si ustedes se acuerdan la definición de la cubierta que yo quería, tener todas las variables. Bueno, aquí este exponente va a depender de cuántas estoy perdiendo. Así que si las tengo todas, esa L es 0. Y si tengo pocos términos, si estoy envolviendo pocos términos, entonces este producto va a tener una potencia de 2 pequeña, porque va a tener 0 aquí, ¿verdad? En este término, y aquí va a tener un valor pequeño. Así que la divisibilidad de cada término va a estar dada por cuántos de estos factores yo envolví en mi producto, y esos factores salieron de los términos del polinomio.
y cuántas variables yo estaba perdiendo en ella. Así que si yo tengo tengo todas las variables, esa L va a ser 0, y si tengo una cantidad mínima de términos aquí, tengo que entonces esto va a tener el valor más pequeño posible, ¿verdad? Pero entonces, ¿y por qué no puedo calcular divisibilidad exacta? Bueno, porque pueden ocurrir cancelaciones, o puede ocurrir algo como esto. Yo pudiera tener un término que tenga una divisibilidad de 2 a la 2, y aquí pues 2 no divide este factor, otro término con divisibilidad de 2 a la 2 también, y digamos que los demás tienen divisibilidad más alta, y la expresión que yo tenía sería 2 a la n más t1 más t2 más una suma de otros términos con divisibilidad. ¿Qué pasa? Aquí en todo esto factoriza 2 a la 2, y cuando yo factorizo 2 a la 2, ¿verdad? Que sería lo que vendría de una cubierta mínima, ¿verdad? Porque factorizo el 2 a la 2, pero aquí tengo la suma de dos números impares, y me da entonces otro factor de 2 aquí que pudiera factorizar, y la divisibilidad sube. O sea que entonces lo que pasa es que cuando yo combino términos, aunque fueran dados por cubiertas mínimas, si yo combino un número par de términos, la divisibilidad sube, y por eso es que ellos entonces en su teorema solamente nos daban una cota, porque eso pudiera ser incluso más alta. Bueno, pues entonces nosotros aprendimos esto, y entonces este teorema que nosotros teníamos, que de Moreno lo mejoramos un poco, ¿verdad? Diciendo, hay otra cosa más que puede pasar. Yo puedo tener un término con divisibilidad mínima que no viene de una cubierta mínima, que viene de otras maneras. Así que esos términos también yo quería evitarlos. Y eso fue lo que aprendíamos nosotros en los ejemplos que en las distintas veces que aplicábamos esto, haciendo las calculaciones a mano. Así que, ¿y esos términos cómo yo los evito? Bueno, pues finalmente encontramos una condición suficiente, no necesaria, pero suficiente, que es que cada monomio en la cubierta contribuye a dos variables nuevas, que fue lo que les señalé en el ejemplo de la tablita aquella que les mostré anteriormente. Así que vamos a resumir. ¿Qué dice esto? Que si yo tengo un polinomio que tiene una cubierta mínima única, aquí estamos trabajando el caso más fácil primero, tengo una sola cubierta mínima, donde los elementos de esa cubierta mínima, cada uno contribuye al menos dos variables nuevas, pues entonces yo tengo divisibilidad exacta, y es el tamaño de esa cubierta. Así que con ese resultado yo puedo entonces aplicar esto a decir si funciones son no balanceadas, puedo decir si sistemas son solubles, etc. Pero tener cubierta mínima única es bien particular. De hecho, pero era el caso en muchos de los resultados que nosotros habíamos obtenido. Pero viendo el ejemplo anterior, ¿verdad? La ilustración anterior nos daba una idea también de cómo yo podía extender esto a cuando tenía más de una cubierta. Y entonces esta es bueno, aquí estamos, volvimos al problema que les mencioné ahorita, ¿verdad? Que los expliqué ahorita. Pero entonces aquí está una mejora a eso, que entonces sí, esto es una mejora al teorema de Moreno, porque aquí entonces podemos tener cualquier número de cubiertas mínimas. Entonces, ¿qué pasa? Si el número de cubiertas mínimas es par, ¿verdad? Es par. ¿Se acuerdan cuando estaba factorizando la potencia de 2, que después entonces sumaba números impares? Cuando factorizo esa potencia de 2, me queda una suma par de números impares, ¿verdad? Y entonces ahí la divisibilidad va a subir. Si no, ¿verdad? Si el número de elementos, si el número de cubiertas mínimas es impar, ahí tengo divisibilidad exacta. ¿Okay? Así que si yo puedo calcular todas mis cubiertas mínimas, puedo saber todas mis cubiertas mínimas, cuento cuántas hay y verifico que en cada una de ellas haya al menos dos variables nuevas, yo puedo mejorar la cota de Moreno o dar divisibilidad exacta, cualquiera de las dos. Y parece algo como que demasiado especial, pero ya vimos una aplicación. Ya vimos una aplicación en las tablas que presentó Josique. Ok, esto es un ejemplo que muestra pues cómo mejora, nuestro teorema pues mejora el resultado de Moreno, que ya más o menos pues les expliqué. Entonces, ¿qué otra cosa puede haber?
el estudio de los cosets que vimos en el de Rittmuller Codes, ahí yo lo que tengo son deformaciones. Uno puede ver un coset como un conjunto de deformaciones. Yo tengo, ¿verdad? Le estoy sumando todo un conjunto o todo un código. Así que estoy deformando un polinomio con todo un conjunto, con otros polinomios de un conjunto. Si esas deformaciones tienen ciertas características, yo puedo entonces también decir cosas de la divisibilidad. Así que los cosets yo los puedo pensar como deformaciones. Y ahí tenemos entonces este teorema que me relaciona la suma exponencial del representante que yo como para el coset realmente con el coset completo, y me dice que la suma exponencial me va a dar lo mismo. Bueno, que van a ser congruentes, módulo recto, disculpen. La suma exponencial me da igual si el número de cubiertas mínimas es impar, ¿verdad? Si puedo calcular divisibilidad exacta. Y entonces con este teorema es que uno puede entonces obtener información sobre pesos de coset de Rittmuller Codes y sobre las funciones no balanceadas en estos códigos. Es un poquito más técnico, ¿verdad? Pero lo que deben pensar es que en mis cosets estas G son las que pertenecen, ¿verdad? a lo que estoy usando como el cociente. No quiero entrar aquí en los detalles porque quiero seguir a la generalización, pero la característica es que lo que pasa es que las funciones que yo tengo aquí, todas van a tener grado, ¿verdad? Menor que este representante aquí. Y entonces no van a alterar, en ocasiones no van a alterar la cubierta, que fue lo que pasó en los ejemplos donde podríamos decir que el número de no balanceadas era 0. Ok, entonces bueno, con eso conseguimos un montón de otros resultados y aquí viene entonces la transferencia de conocimiento, ¿verdad? De la aplicación. Pudimos entonces conseguir varios resultados teóricos que salían de haber mirado esta tabla. Pero ahora quiero hablarles un poquito de la generalización a cuerpos de característica P. Les conté al principio que todo comenzó con una propuesta de Skip Maxson de generalizar el método de cobertura a característica P, y lo hicimos entonces yo diría un pseudo método de cobertura a característica P, donde las pruebas de nuestros resultados, ¿verdad? Que eran resultados, muchos de ellos clásicos, pero ahora con demostraciones elementales. Las pruebas eran completamente elementales, no necesitaban muchos resultados profundos, pero yo no estaba todavía completamente satisfecha porque había perdido un poquito de la intuición, ¿verdad? Que nos servía tanto en las aplicaciones de uno mirar y poder seleccionar monomios y decir esto es o esto no es, y que esa intuición nos permite construir cosas nuevas también. Así que, bueno, vamos a... ¿Cuánto me queda? Porque empezamos un poquito tarde, ¿verdad? Sí, quedan 20 minutos. ¿20? O 18. Ok. Bueno, pues entonces un poquito más lento, estaba apurándome bastante. Ok, vamos entonces primero a generalizar la suma exponencial, ¿verdad? Para cuando tenemos polinomios con coeficientes en un cuerpo de característica P, pero lo que le llaman el cuerpo base, ¿verdad? ZP. No, esto que les voy a hablar todavía no es para extensiones. Cualquier característica, pero el cuerpo base, ZP. Y de hecho, el trabajo último pues es la generalización de esto a cuerpos de cualquier característica, cualquier extensión, pero perdemos entonces parte de la cosa de las pruebas elementales. Pero bueno, vamos a ver aquí. Mi suma exponencial ahora, ¿qué es? Yo voy a tomar una raíz pésima de la unidad. Lo que antes era el negativo 1, pues ahora es una raíz pésima de la unidad, ¿verdad? Negativo 1 es una raíz 2ª de la unidad, y la voy a elevar al polinomio que voy a estar evaluando en todos los valores de FP. Tomo la suma, y eso entonces es la suma exponencial, y lo que quiero ahora entonces calcular es la
P divisibilidad, las potencias de P que dividen esta suma exponencial. Ok, Moreno, Oscar Moreno, Chun, Francis Castro, mi colaborador, y Vijay Kumar en el 2004 dieron una cuota para la predivisibilidad de la suma exponencial asociada a un polinomio, ¿verdad? Y esa cuota está aquí, depende de esta L, que esta L es el mínimo en términos de sumando las entradas, ¿verdad? Sumar las entradas de los vectores que cuando yo los como combinaciones lineales de esos de las entradas de ese vector con de cierta manera con los exponentes del polinomio me dan 0 módulo P menos 1. Vamos poco a poco. Tengo el polinomio, ¿verdad? Tomo un término y tomo su exponente, tomo el vector del exponente y lo coloco como una columna, ¿verdad? E1, 1, el primer término, E1, 1 hasta N1, ¿ves? Está aquí como esta columna. Y yo voy entonces a multiplicar y hago lo mismo con todos los demás términos. O sea que aquí, si uno mira esto como una matriz, que lo vamos a ver ya mismo, las columnas están asociadas a los exponentes y las filas están asociadas a las variables. Esta E1,1 es el exponente que le corresponde a la variable x sub 1 en el primer término. Entonces el E1,2 es el exponente que le corresponde a la variable x1 en el segundo término. Y entonces lo que quiero entonces es tener combinaciones lineales de los exponentes de cada variable que me den múltiplos de P menos 1. Múltiplos de P menos 1. Bueno, y el vector que me dé, el vector mínimo que me satisfaga eso, me da la cuota para la divisibilidad de la suma exponencial de este polinomio. Se ve bastante complicado, ¿verdad? Vamos a mirarlo de otra manera. Así fue como empezamos nosotros a traducirlo, ¿verdad? Traducir esto en el artículo con Skip Matson. Vamos a mirarlo entonces mejor como una matriz. Este vector, esta columna corresponde a el exponente del primer término, el exponente del segundo término, etc. Como fila, estos son los exponentes de x sub 1, los exponentes de x sub 2 en cada uno de los términos. Así que lo que quiero es conseguir un vector tal que yo multiplico esta matriz y me da múltiplos de P menos 1. El vector mínimo que satisfaga esto me va a dar entonces la cuota de la predivisibilidad de la suma exponencial. Pues nosotros, como les dije, pudimos demostrar este y otros resultados con el método con unos métodos que le llamamos también de cobertura, utilizando cosas elementales, puramente elementales, así que demostramos resultados que ya se conocían, pero con otros métodos, y también entonces extendimos algunos de ellos. Pero como les dije, yo no estaba muy contenta todavía, y como a esto a mí se me hacía bastante difícil, yo tenía que ir cada vez mirando cada paso porque no tenía la intuición, era nueva en el tema. Yo me quedé empeñada en conseguir algo que se pareciera más a lo original. Vamos a mirar esta misma matriz ahora, vamos a romperla, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Voy a tener entonces la primera columna multiplicada por un V1 y por ahí sigo, ¿verdad? Hasta la última columna multiplicada por un V sub n. Pero la primera columna, las columnas estaban asociadas ¿a qué? A los monomios. Esta columna correspondía al primer monomio y estaba multiplicando ese exponente por V1. Bueno, entonces es lo mismo que tomar el primer monomio y elevarlo, ¿verdad?, a V1. Y el segundo monomio, elevarlo a V2, etc. ¿Y qué era lo que yo pretendía? Que cuando yo tomo la suma, lo que estoy haciendo es multiplicando esos monomios, ¿verdad? Y ahí consigo entonces la suma esta de ese producto de exponentes. Y lo que yo quería era que en cada una de las variables
me dieron múltiplos de P-1. Así que lo que estoy buscando es esto. Lo que estoy buscando son las vectores V1, V2 a Vn mínimos en términos de que cuando tomo sus sumas me da un valor mínimo, tal que cuando yo elevo cada monomio a ese valor, y claro, algunas de esas V pudieran ser cero. Y considero el producto de esos monomios, cada variable tiene un múltiplo de P-1. Esto es exactamente lo que pasaba en característica 2. Claro, no lo veíamos, porque en característica 2, P-1 es 1. Y yo no estaba, entonces cuando yo estaba diciendo que la cubierta mínima era del número mínimo de monomios, porque eran los monomios que tenían exponente 1. Exponente 1. Y los que tenían exponente 0 no los estaba contando. Así que ese conteo de monomios se puede ver aquí también. Se puede ver aquí también. Así que esto es la generalización de la definición de cubierta que estuvimos buscando un montón de tiempo y como que no la lográbamos ver. Y era eso, que teníamos que ver esto como un producto de los monomios. Así que esta es la generalización que queremos para las coberturas. Y ahora entonces, antes eran coberturas peladas, ¿verdad? Porque eran P-1 era 1 cubiertas, que era como que raro. Ahora son cubiertas P-1. ¿Qué es lo que busco? Quiero una cubierta para este polinomio, que lo represento como una suma de monomios. Voy a ignorar aquí los coeficientes. Vamos a suponer que esto es cualquier característica, pero ignoramos los coeficientes. Y entonces lo que yo quiero es tomar estos monomios y elevarlos a valores, de modo que cuando yo considero el producto de esos monomios, cada variable tiene exponente que sea un múltiplo de P-1. Y pues yo quiero entonces, como lo que vemos todo el tiempo es que lo que quiero es mínimo, pues yo quiero cubiertas mínimas. Claro, ahora entonces el tamaño de mi cubierta es la suma de esos exponentes, que antes eran 0 y 1, y por eso era que yo decía, lo que hago contando los monomios que tengo, porque los que tenían exponente 0 no aparecían. ¿Okay? Así que esto es la generalización. Y con esto podemos generalizar todos los resultados que teníamos para característica 2, todos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Consideren este polinomio en F7 con dos variables, ¿ok? Quiero cubrir dos variables. Así que, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero una 6 cubierta, ¿verdad? Porque son P-1 cubierta. Yo quiero una 6 cubierta. Yo quiero tomar potencias de estos monomios, de modo que cada variable, el exponente de cada variable resulte en un múltiplo de 6 en este caso. Bueno, pues puedo simplemente elevar cualquiera de los monomios, bueno, no cualquiera, porque aquí están las dos variables, así que puedo elevar ese monomio a 6 y ya está. O pudiera tomar el segundo monomio y elevarlo a 3, y el otro monomio que tiene el x2 y elevarlo a 2. O pudiera tomar el primer monomio y elevarlo a 2, y aquí me daría un 4, y aquí un 6, así que me falta un 2, y pues tomo entonces el segundo monomio, que sería esta otra cubierta. Ahora, ¿cuáles son los tamaños de esta cubierta? El tamaño de esta cubierta es 6, el tamaño de esta cubierta es 5, el exponente aquí es 1, ¿verdad? Porque el monomio es x1 a la 2, el tamaño de esta cubierta es 3, así que esta sería la cubierta mínima. ¿Okay? Así que la cubierta mínima ya no es el número mínimo de monomios, pero pues pudiéramos traducirlo para atrás también así en características. Entonces, nosotros no nos conformábamos con traducir esto, también queríamos los resultados, también queríamos mejorar los resultados de divisibilidad, saber también exactitud, que es un problema que no era estudiado en estos otros papers, porque siempre se daban cotas para la divisibilidad. Pero nosotros queremos exactitud. Pues hacemos algo similar a lo que hicimos, ¿verdad? En característica 2 y expandimos la suma exponencial. No voy a entrar en todos los detalles, esto también se hizo en el artículo de hecho de aquí fue que tomamos la idea.
del artículo que escribimos con Matson. Y el paralelismo es algo como esto. Tengo la suma exponencial en característica 2, la suma exponencial en característica P, expandimos, ¿verdad? Y la expansión en característica 2 era esta, la expansión en característica P era esta, y estudiábamos entonces cada uno de los términos aquí. Así que estudiábamos aquí los términos que teníamos. Y entonces aquí teníamos que la divisibilidad de cada término era el número de monomios que estaba considerando y cuántas variables estaba perdiendo. Y aquí pues tenía este múltiplo, ¿verdad? Claro, esto es divisibilidad sobre z, y aquí hay un par de cosas escondidas. Pero entonces para cambiar la divisibilidad hay que dividir por p menos 1. Pero no sabíamos entonces la divisibilidad de esta otra parte. Y entonces esa era la que nos daba un poquito de trabajo, pero sabíamos que teníamos que evitar las mismas cosas que evitábamos en característica 2. Teníamos que evitar que la divisibilidad mínima apareciera en cosas que no estuvieran dadas por cubiertas mínimas, porque ahí era bien difícil de controlar esto, era bien difícil de saberlo, de nosotros saberlo. Y entonces pero resultó que la misma condición que funcionaba en característica 2 funcionaba en característica P. Si nosotros requeríamos que cada monomio en la cubierta contribuyera a dos variables nuevas, evitábamos esos términos problemáticos que venían tenían divisibilidad mínima, pero no venían de una cubierta mínima, porque eso no sabíamos cómo controlarlo. De hecho, pues, comento que hace como 2 meses, Carlos Moreno estuvo en Puerto Rico y pues, hablamos sobre esto, y él ahora está interesado en que nos arriesguemos y que veamos esos otros términos que no podíamos controlar. Así que entonces, aquí estas son las generalizaciones que teníamos de los teoremas que teníamos para característica 2, ¿verdad? Donde podemos entonces también conseguir divisibilidad exacta. Esto es para cuando tenemos una cubierta mínima única, ¿verdad? Y es la misma, queremos esa cubierta mínima única, queremos que cada monomio ahí contribuya a dos variables nuevas, y ahí eso nos garantiza la divisibilidad exacta. Si tenemos más de una cubierta mínima, ahí se complica un poco la cosa, porque ahora ya no estamos con coeficientes 0 y 1, tenemos coeficientes en ZP. Así que ahora entonces no es cuestión de contar si tenemos un número par o impar de monomio. Ahora entonces tenemos que ver si una suma como esta, ¿verdad?, donde estos son los coeficientes del polinomio elevados a las mismas potencias, y aquí sus factoriales. Si esto no es congruente a 0 módulo P, es un poquito más complicado, pero si uno lo reduce a característica 2 es lo mismo. Y entonces es una manera entonces de tener divisibilidad exacta o mejorar la gota anterior si conocemos las cubiertas mismas. Y ahí entonces podemos aplicar este problema a solvabilidad, porque si tenemos indivisibilidad exacta, podemos calcular solvabilidad de ecuaciones. Aquí hay algunos sistemas un poco más particulares, pero que son sistemas que son degenerados, ¿no?, que tienen entonces sumas de otros polinomios, que si se satisfacen ciertas condiciones, pues entonces puedo obtener soluciones. Y conseguimos un montón de unos resultados bien interesantes, donde yo tengo polinomios de esta forma, que son diagonales, ¿verdad?, porque tienen mismo grado en cada uno de los términos, y generalizaciones de esto, y entonces están deformados de cierta manera, y vimos que podemos estudiar las deformaciones solamente estudiando la parte diagonal, y eso era bien bueno. Esto es más o menos queda representado aquí para este caso particular, que yo puedo obtener información del número de soluciones de este sistema si sé el número de soluciones de la parte diagonal. Y entonces, pues para terminar, pues les cuento que hay todavía trabajo corriendo. Francis y yo
Trabajamos, aquí me emociono un poco y luego les digo por qué. Trabajamos la generalización a cualquier extensión de cuerpos finitos, la terminan, faltan unos detallitos, lo estoy terminando yo ahora. Ahora entonces con Carlos Moreno yo espero que podamos mirar esa parte que Francis y yo le cogimos miedo y la evitábamos, y entonces tratábamos de buscar condiciones suficientes para no caer en ella. Y les cuento la parte triste del problema, de la historia. Francis murió hace menos de un año, más joven que yo, un cáncer que lo liquidó en 6 meses, pero pues yo estoy completando los trabajos que teníamos pendientes y esto es mi homenaje a él. No siempre. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, yo sí voy a hacer solo uno, pero es un poco tarde. En la resolución de los sistemas de ecuaciones, normalmente das o que, bueno, puedes decir cuando n es divisible y entonces puedes asegurar que el sistema es compatible. Si logro calcular divisibilidad exacta. Sí. Entonces tú tienes una condición para eso. Mi pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de determinar si el sistema tiene solución única? Es decir, además de compatible determinado. Divisibilidad. Bueno, sí, por divisibilidad. Lo que pasa es que en ocasiones yo puedo decir que tiene divisibilidad exacta y no calcularla, tengo las condiciones. Supongo que sí, porque si la divisibilidad exacta es 0, porque eso no, porque tienes una potencia de P, pero puedes tener otros factores. Eso te está diciendo que P no divide, pero pudieras tener otros factores. Así que no, creo que no. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? Espérate, no, déjame, estoy pensando. Déjame ver esto. Porque está también esto. Porque ahí yo tengo el número de soluciones, así que si yo logro calcular el número de... lo que pasa es que a veces, muchos de los resultados nosotros simplemente decimos tiene divisibilidad exacta, pero no te digo cuál es. Si logramos, si además podemos calcular cuál es la divisibilidad exacta, ahí tienes entonces el número de soluciones. Y en algunos de los resultados sí la hay. Sí, había algunas. En el caso de la definición de suma exponencial de la raíz enésima de la pésima, sí. ¿Influencia mucho eso, los cálculos, las cuentas, el hecho de ser raíz pésima? Sí, es bien importante, y se complica más cuando vas entonces a extensiones, la definición de la suma exponencial cambia y tienes que tomar en cuenta la traza. Así que, sí, es bien importante. Si se puede realizar eso para anillos, por ejemplo, ZP elevado a 30, porque está trabajando solamente, pues no sé, pero no sé. Pero es posible que puedas definir algo similar. ¿Tú sabes algo? ¿Alguien sabe algo de eso, de sumas exponenciales en...? La definición tendría sentido si esa puede ser en términos de una raíz enésima de alguna cosa. Sí.
Sí. ¿no? Pero puede ser que sea un problema porque la raíz décima de la unidad es un elemento significativo de los cuerpos y las extensiones. Entonces, si tú tomas un ZPR, ya no estás en un cuerpo de beneficios. Pero a lo mejor pudiera, no sé, lo que él plantea es una definición paralela, ¿no? Que use quizás la decomposición ¿perdón? Exacto. Sí, pero no sé, pero sería interesante mirarlo, sí. Bueno, pues ya lo seguimos comentando. Vamos a agradecer a